¿verdad? Saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube, MCI Maracaibo Norte. Puedes invitar a algún amigo, puedes invitar a un familiar para que escuche esta palabra, porque sé que si algo destruye las tinieblas, si algo destruye la enfermedad, si algo quita la culpa, si algo deshace la obra del enemigo, si algo extingue o extirpa, es la sangre de Jesús. Y sobre todo la sangre que derramó de su cuerpo llagado trae tantos beneficios para ti y para mí, que si tomamos esos beneficios, les digo algo, su vida jamás será la misma. Amén. Así que, bueno, damos inicio entonces con esta charla, porque va a ser como una conferencia. Va a ser como una conferencia para que podamos ser edificados. Y comenzamos entonces en el libro de Romanos capítulo 3, el libro de Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice la palabra de Dios, la poderosa palabra del Señor, de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando nosotros miramos este texto y revisamos el contexto nos viene hablando en los textos anteriores de cómo el ser humano necesitaba esta sangre que le traería redención y haría que Dios en su paciencia, como lo dice acá, en su paciencia haya pasado por alto el pecado pasado nuestro. Quizás por desconocimiento no signifique mucho para ti, pero la sangre que derramó Jesucristo, y sobre todo la de su cuerpo llagado, se tiene que convertir para ti en uno de los regalos más valiosos que Él te ha podido dar. Porque el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 22, nos establece un principio. Y el principio que establece es el siguiente: casi todo es purificado con sangre, o en la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión de pecado. O sea, no puede haber la purificación o la liberación del pecado sin el derramamiento de la sangre. Ahora, ¿por qué se necesitaba el derramamiento de la sangre y para qué? Primero, Dios le había marcado la ruta al hombre. Y el hombre entró en lo que Romanos 3:23 dice. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos ¿de qué? De la gloria. Diga conmigo, el pecado nos destituye de la gloria. Ese es el pecado. El pecado destituye al hombre de la gloria. Pero note usted lo siguiente, verso 24: siendo justificado o salvado, porque la palabra justificado es salvado. Siendo justificado. ¿De qué manera fuimos justificados? Gratuitamente. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante la redención. Dice, mediante la redención. O sea,
La redención te trae a ti, me trae a mí salvación eterna mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero esta redención, para que usted lo enlace, esta redención está relacionada a la sangre de Jesús. Ahora, ¿por qué el hombre necesitaba ser redimido? El hombre necesitaba ser redimido porque Dios le había marcado un límite al hombre. Le dijo: de todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Ahora, el hombre comió, pero cuando el hombre peca, se ven afectadas tres áreas en su vida. En la vida de Adán se vio afectado su espíritu, su alma y su cuerpo. Alguien preguntaría: ¿y qué tiene que ver eso conmigo hoy? Si Adán pecó, fue afectado el espíritu de él, su alma y también su cuerpo. Pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Tiene que ver con nosotros, porque después que Adán peca, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26, nos dice que después de Adán haber pecado, fallado, el Señor tomó del linaje de él, de la sangre de Adán, hizo el linaje de todos los hombres. Dice entonces, y de una sangre, ¿de cuánta sangre? De una sola sangre, que fue la sangre de Adán. Hizo el linaje ¿de quién? De todos los hombres. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ok, podemos entender acá que el linaje tiene que ver con ADN. El linaje de Adán ya venía contaminado. Por ende, todos nosotros también, desde que nacemos en pecado y necesitábamos un sacrificio, la redención, algo que pudiera libertar al hombre del pecado. Ahora, por eso Dios envió a Jesucristo, y es importante el saber por qué estoy en Cristo, el por qué asisto a una iglesia, el por qué leo la Biblia, cuál es la doctrina, los principios que me llevan a mí a mi libertad. Esto, cuando usted, escuche bien, cuando usted declara y decreta que ha sido redimido, que usted ha sido redimido por la sangre de Jesús, usted no está diciendo otra cosa, sino recordándole al adversario que él fue derrotado por la sangre de Cristo. Cuando usted dice lo que el Salmo 107, verso 2 dice: díganlo los redimidos, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Cada uno de ustedes han sido redimidos. Diga conmigo: yo he sido redimido. ¿De qué fui redimido? Del control del enemigo. Dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que han sido redimidos del poder del enemigo. Yo tengo que decir, confesar lo que esa sangre hizo por cada uno de nosotros. Pero les quiero decir que cuando el hombre pecó, el pecado trae sus consecuencias. Ya estaba escrito en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Quiero que esto es una ley. Es una ley que no cambia. Es una ley que está vigente. La paga del pecado es la muerte. Pero también quiero que sepa y entienda que hay otra ley acá, que es la ley de la vida, que es la ley de Dios, que dice lo siguiente: mas la dádiva, la palabra dádiva es el regalo, mas la dádiva, por eso es que no es un pago, no es algo que usted obtiene por sus propios méritos. Dice: mas la dádiva, ¿qué significa dádiva? Regalo. Mas el regalo de Dios es ¿qué? Así que la vida eterna para usted y para mí es un regalo de parte de Dios. Y los regalos se reciben. Cuando usted se le da un regalo, usted no compró ese regalo.
Usted los regalos los recibe. Alguien los compró por usted. Alguien pagó el precio para que usted recibiera ese regalo. Así que el Señor, la vida eterna, la salvación, es un regalo de Dios para nuestras vidas. ¿Estamos claros? Es importante que usted maneje estos códigos con mucha revelación en su vida interior. Ahora, cuando el hombre peca, se vio afectado su espíritu. Porque dijimos, la paga del pecado es la muerte. Ahora, el Señor le había dicho a Adán, el día que comas de ese árbol vas a morir. El hombre murió cuando pecó, aunque siguió vivo. Pero ¿qué significa la palabra morir? La palabra morir significa separación de. El hombre quedó separado de Dios. Murió su espíritu. ¿Qué compone el espíritu? La comunión, la instrucción y la conciencia. Ahora, el hombre siguió vivo. Pero ¿qué murió en el hombre? Su espíritu. Su comunión con Dios. Su conciencia limpia ya no estaba. Y la intuición, que era el percibir las cosas espirituales, ya no estaba en Adán, se vio afectada. Ok, entonces ya nosotros entendemos que el pecado afecta mi comunión con Dios, porque la palabra comunión es una vida compartida. Por eso es que usted tiene que entender el por qué necesito tener la revelación de la sangre que redime. El libro de Isaías, capítulo 59, versículos 2 y verso 3, entendamos el efecto que hace, no hizo solamente en Adán, hace el pecado aún hoy en día. Dice, pero vuestras iniquidades, que es lo mismo que pecado y maldad, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Entonces ya sabemos, yo le digo todo esto para que usted le marque una línea a Satanás y le diga, ya no vas a jugar más conmigo, ya estás descubierto, yo sé que el pecado no me lleva. Y no solamente lo voy a saber, sino que tenemos que hacerle frente con la sangre de Jesús. Amén. Ok, pero ¿cómo soy yo ahora restaurado? Porque mi comunión se vio afectada, mi conciencia se vio afectada y mi intuición también se vio afectada por causa del pecado. Rápidamente debo de avanzar. Lo segundo que se vio afectado fue el alma. El alma también se vio afectado por el pecado. Ahora, no solamente el alma de Adán, tu alma y mi alma. ¿De qué manera quedó afectada nuestra alma? La palabra es clara en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, cuando alguien es vencido, pasa a ser esclavo de quien lo ha vencido. ¿Me entiende? Vamos a ver. Les prometen libertad. ¿Qué les prometen? Esto es lo que Satanás hace. No. Sino que le dijo a la serpiente, le dijo a Adán y a Eva, no vas a morir, sino que el día que comas de ese árbol vas a ser como ¿quién? ¿Vas a ser como quién? Como Dios, vas a tener conocimiento del bien y del mal. Les prometen libertad. Yo quiero decirle que cuando el enemigo quiere atar un alma, ponerle lazo, trabaja con el engaño. Dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Satanás era esclavo. Él estaba destituido, pero no quiere ir al infierno solo. Él no quiere la condenación y la consecuencia de su pecado solo. Él quiere dañar familia, dañar hombres, dañar mujeres. Y dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Porque el que es vencido ¿por quién? Por alguno, es hecho esclavo de quien lo venció. El alma entonces fue vencida, o Adán fue vencido. Ahora, su espíritu estaba muerto, ya no tenía una vida compartida con Dios, porque comunión significa una vida compartida. Ya no estaba compartido. Dios hablaba con él de día y de noche, más no, ya no hablaba más.
Segundo, cuando fue vencido, pasó a ser esclavo de quien lo venció. ¿Quién venció a Adán? Le venció el pecado. Él pasó a ser esclavo del pecado. Eso también está establecido en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, aún en adelante. Usted lo puede leer allí y aquí mismo lo puede leer todavía hasta el versículo 22. Sí, sigamos todavía allí, por favor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso usted en este tiempo tiene que decirle: Satanás, vos no me vas a llevar otra vez a la misma condición que yo era antes de conocer a Jesús, para que mi estado no vaya a ser peor que el primero. Ok, de esa manera nuestra alma quedó cautiva. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Un momentico, por favor. ¿Por qué le enseño estas cosas? Para que sepamos de qué voy a ser libre, para que sepamos el por qué son las batallas, para que entendamos que la sangre que redime viene a producir un efecto en nuestras vidas. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, y a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado ya del pecado. Ok. Y ahí Pablo comienza a hablar sobre la liberación del alma. En el libro de Romanos capítulo 6 nos habla de toda la liberación del alma. Ahora, el alma necesita entonces el tratamiento de la sangre de Jesús. Y antes de enfocarme allí, también el cuerpo se vio afectado. El pecado no solamente afectó el alma, afectó el espíritu, afectó el alma y también afectó el cuerpo. El espíritu lo separó de Dios, el alma lo hizo esclavo del pecado y al cuerpo el mismo pecado lo sentenció al exterminio. Porque cuando Dios había creado al hombre, Dios lo había hecho a su imagen y a su semejanza. El hombre no estaba prefijado en el tiempo para vivir 70, 80 años los más robustos, que es el tiempo prefijado para el ser humano hoy aquí en la tierra. Eso no existía para el cuerpo humano. Ni tampoco existía la sentencia del polvo eres y al polvo qué. Eso no existía. Eso no estaba en el plano natural, no estaba en agenda, no fue el diseño antes de pecar. Todo eso vino como consecuencia al cuerpo físico. Dios había creado al hombre para que viviera no una temporada, sino una eternidad. Ok, entonces vamos con la redención del alma, del cuerpo y del espíritu, para que la sangre de Jesús, o la razón de ser por la cual la sangre de Cristo fue derramada, es para restituir las tres áreas que fueron afectadas. Ahora, ¿cómo se restituye el espíritu que fue muerto por causa del pecado? A través del nuevo nacimiento. Diga conmigo, a través del nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, usted ya pasa de muerte a ¿qué? A vida, porque nació de nuevo. Para que usted recupere otra vez y usted sea levantado y restaurado, usted necesita nacer. ¿Y cómo nazco de nuevo? Bueno, lo primero que nos habla del nuevo nacimiento es Juan capítulo 3. Jesús le dedica un capítulo y una enseñanza a los maestros de aquel momento, a enseñarle el tener que nacer de nuevo. Y tiene allí a uno de los doctores de la ley, a uno de los eruditos dentro de las personas que le escuchaban. Y Juan capítulo 3 dice, versículo 1 en adelante: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No era cualquier oyente, era uno de los principales. Cuando habla de los principales, está hablando de la importancia del personaje y de la posición que
que estaba. Allí no era una posición por amiguismo, sino por un mérito propio del saber. Dice, ser un principal entre los judíos. O sea, estamos hablando de un hombre de prestigio en el conocimiento. Un principal entre los judíos era un hombre destacado en el saber. Allí estaba él. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, lo reconoce como el maestro y le dice, rabí, sabemos, él no está hablando ya por sí mismo, ya está hablando en representación de personas también igual. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Ves? Sabemos que has venido a Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde y le dice, le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. ¿Qué necesitaba el ser humano? Nacer de nuevo. Diga conmigo, yo necesito nacer de nuevo. Ahora, hay el nuevo nacimiento y está el renacimiento, renacer de nuevo. El nuevo nacimiento, aquí está hablando Jesús. Pedro también habla del nuevo renacer, que es el cambio de naturaleza. Pero vamos primero con el nuevo nacimiento para salvación. Dice entonces, Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede. Esto es doctrina. Si usted quiere ver el reino de Dios, no hay otra forma de ver el reino, ni entrar en el reino. No hay otra manera si no es nacer de nuevo. Ahora, esto le hizo ruido en la mente de este hombre y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Yo les quiero decir a ustedes, Jesús le dio demasiada relevancia e importancia al nuevo nacimiento. Usted tiene que asegurarse. Usted tiene que asegurarse de su nuevo nacimiento. Usted tiene que asegurarse de haber nacido de nuevo. Tiene que estar seguro de que usted nació de nuevo. Hello. Ok, ¿por qué tenemos que asegurarnos de eso? Porque es la única manera de entrar al reino de Dios. Naciendo de nuevo. Él le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, no. El que es nacido de la carne, carne es. De cierto os digo que el que no naciere ¿de qué? Hay que nacer del agua, que era una alegoría que Jesús estaba hablando. El agua era la representación ¿de qué? De la palabra de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu, ¿qué pasaría? No puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, el nuevo nacimiento se efectúa por la palabra y por el espíritu. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo por la palabra y por el espíritu. Ahora, sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, nosotros nacimos de la carne, de la unión marital de Ramón y Elisa, de sus padres. Ellos se unieron y como se unieron, papá, nació usted. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero la carne no heredará el reino. La carne esto es corrupto y lo corrupto no puede entrar al reino. Por eso no es suficiente con que usted haya nacido físicamente. Usted, para entrar y ver el reino de Dios, necesita otro nacimiento adicional del que ha tenido en la carne. ¿Y es el nacimiento de qué? Es el nacimiento del Espíritu. Este nacimiento del Espíritu te dará a ti el derecho de entrar al cielo y también de ver el reino de Dios. Mire lo que dice. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si no,
Sigue diciendo. Ajá. El viento sopla de donde quiere, mas no sabe ni su sonido, ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Ni a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel el que es nacido del Espíritu. O sea, no te preocupes en buscarle las 5 patas al gato diciendo, ay, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo otra vez? Porque él estaba buscando la vuelta a la cosa. ¿Acaso voy a entrar por segunda vez en el vientre y decir, no, ya va? El nuevo nacimiento se da por la palabra que le estoy predicando y por el Espíritu Santo, quien los convence de pecado, de justicia y de juicio. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice lo siguiente, hablando con respecto al nuevo nacimiento, dice lo siguiente: si el nuevo nacimiento es que tu relación con Dios, tu comunión con Dios que se vio afectada por causa del pecado, sea restaurada otra vez. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, eso lo dice allá también Isaías 43, 18. Pero dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa cuando usted y yo estamos en Cristo? ¿Y por qué es importante estar no en la iglesia? ¿Estar en quién? En Cristo. Hay que estar no en crisis, sino en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ha nacido de nuevo. Es una nueva persona. Ahora, ¿en qué te beneficia nacer de nuevo? Le hablé 2 beneficios. Dice, el primero, puedes ver el reino. El segundo, puedes entrar al reino. El tercer beneficio lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando usted nace de nuevo por haber creído en Cristo, la Biblia dice, ahora pues, ¿qué? Diga conmigo, ninguna condenación hay. Es demasiado relevante este texto porque el hombre cuando pecó entró en condenación. ¿Entró en condenación o no entró en condenación? Diga conmigo, si entró en condenación. El hombre fue condenado. Y fue condenado a 5 cosas. Fue condenado a 5 cosas que aquí le voy a decir ahora. Pero dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No a los que andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne es conforme a la vieja naturaleza. Conforme al nacimiento humano, conforme al alma atada al mundo o al sistema. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No a los que andan conforme a ¿qué? Sino a los que andan conforme a ¿quién? O sea, sino a los que han nacido de nuevo. Entonces en el verso 2 habla de las 2 leyes. La ley del Espíritu y la ley de la muerte. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, diga conmigo, porque la ley es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué ha hecho esa ley? Diga conmigo, me ha librado, me ha liberado, ha roto las cadenas. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Ok, es demasiado relevante para ti el saber que tu espíritu, que fue muerto por causa del pecado, es vivificado por el nuevo nacimiento. Ya usted nació de nuevo cuando creyó en Cristo, ahora tiene comunión, ahora tiene una conciencia para servir a Dios, ahora tiene instrucción para percibir lo bueno y lo malo. Ahora, usted nació de nuevo, ahí no está el problema, ahora es el alma que quedó atada. ¿Qué necesita tu alma? Tu alma necesita, diga conmigo, redención. El Salmo 34, verso 22. El Salmo 34, verso 22. ¿Qué nos dice? Dice, Jehová, ¿qué tienes que hacer con el alma? Redime el alma de tu siervo. Ahora, ¿qué pasaba con el alma? Yo le dije lo que pasaba con el alma. ¿Qué era lo que pasaba con el alma del hombre? ¿Quedó qué? Diga conmigo, quedó cautiva,
quedó atada al pecado. Quedó atada al pecado. Recuerde que cada área de nuestra vida tuvo consecuencia por causa del pecado. El espíritu tuvo la consecuencia que murió. Es vivificado nuevamente cuando usted nació de nuevo. Su alma, la consecuencia del pecado de nuestra alma, ¿sabe cuál fue? La maldición que se desató en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 16 en adelante. Nos habla de la consecuencia del pecado para el alma. El libro de Génesis, a la mujer le dijo, esta es la maldición, la cual Dios no maldijo a los hombres. Dios dio la sentencia, pero la maldición no venía de Dios. La maldición vino por causa del pecado. O sea, quien maldijo al hombre fue el pecado. Solo que Dios tenía que dictar la sentencia, porque Él era el juez. Y la sentencia de que la paga del pecado era la muerte. Pero Dios no estaba maldiciendo al hombre. El Señor estaba estableciendo la consecuencia del pecado. En pocas palabras, quien maldice al hombre no fue Dios. Dios no bendice y maldice. Dios viene a bendecir tu vida, a transformar tu vida. El que vino a maldecir la vida del ser humano, la familia, se llama Satanás. Y para maldecir la vida de la familia, él le pone pecado, le pone tentaciones, los pone en contra de Dios. Y ese pecado trae consecuencias. Por eso necesitamos desenmascarar al adversario, porque muchas veces el adversario nos presenta a nosotros la tentación, el lado bonito, el deleite de la carne, pero nunca te muestra la consecuencia que trae en sí esa desobediencia a Dios o la consecuencia de ese pecado. Y la gente solamente ve el deleite o el placer de acostarse con alguien más que su señora. La gente ve el deleite y el placer de engañar a otro con corrupción, pero no ve la consecuencia que esto trae. Porque el diablo oculta la consecuencia y muestra el placer de hacer lo malo. A Eva le dijo, mira, es codiciable ese árbol, bueno para alcanzar sabiduría. Pero no le dijo, si comes de este árbol vas a entrar en maldición. No le dijo eso, esto se lo ocultó. Entonces les quiero decir a cada uno de ustedes que esta fue la consecuencia del alma. Pero Dios dice, y nuestra alma necesitaba ser redimida. Ahora, ¿de qué necesitaba la redención? Redimida del dolor. Dice la palabra del Señor. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera. ¿Qué iba a estar multiplicado en la mujer? En gran manera. El dolor. Un dolor multiplicado. Dice, en gran manera multiplicaré el dolor de tu preñez. Luego sigue diciendo, con dolor. Por eso es que la sangre de Jesús, Él la derramó con un entendimiento propio de hacerte libre a ti del dolor, no que Dios te dio, del dolor como consecuencia del pecado y de la desobediencia. Y hoy en día, ahora que usted está en Cristo, el dolor no le pertenece. El espíritu de dolor fue derrotado, destruido en la cruz del Calvario y ya no tiene por qué usted llevar ningún dolor. Y le voy a explicar por qué. Pero tu alma, en el pasado, esta era la consecuencia de vivir sin Dios. Dice entonces, con dolor darás a luz a tus hijos y el deseo será para tu marido y otro dolor más, y él se va a enseñorear de ti, pues. Eso también era parte del dolor. Pero ahí no culminó. Verso 17 sigue diciendo, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu señora y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y ahora qué viene? Con dolor. Ahora, este era el dolor del alma. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quedamos atados a eso antes de que Cristo llegara en acción en tu vida. Porque si Cristo llegó para usted,
No llegó para que usted esté en la misma condición de aquí. Cristo Jesús llegó a tu vida para cambiar tu condición. Ok, sigamos diciendo el verso 18. Dice entonces, verso 18. Espinos y cardos te producirá la tierra. Dice, y comerán plantas del campo. Verso 19. Ahí sigue hablando del dolor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo también. La consecuencia del cuerpo físico. Del polvo es y al polvo volverás. Ahora, ¿qué pasó con esta vida de dolor? Vamos entonces a que entendamos que nuestra alma tiene que ser redimida. Diga conmigo, mi alma necesita ser redimida. Ahora, ¿qué es el alma de usted? Pregunte, ¿qué es mi alma, pastor? Tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Allí es donde usted ha sido golpeado en la vida. Usted ha sido golpeado en su área emocional, tus emociones, en el área sentimental y también en el área de tu voluntad. ¿Por qué de tu voluntad? Porque cuando alguien es vencido pasa a ser esclavo de quien lo venció. ¿Por qué en tu sentimiento? Porque es allí donde está el dolor, las heridas. Ahora, pregúnteme, pastor, hábleme del tratamiento. Diga, hábleme del tratamiento. ¿Cómo hago para salir? Ya le voy a explicar cómo salimos. Estos códigos usted tiene que manejarlos fuertemente. Isaías capítulo 53. El libro de Isaías capítulo 53. No sé qué tiempo estamos, necesito saber el tiempo porque estoy muy metido acá. Dice ahí que no tengo más tiempo. Póngase de pie entonces. Despedimos a la gente que está por YouTube y es un día especial para ti. ¿O tengo más tiempo? Póngase de pie. Ok, voy a cerrar con esto para la gente que nos sigue acá en el canal. El libro de Isaías capítulo 53 nos habla entonces la conexión del Salmo 34:22. Redime el alma de tu siervo. O sea, redimir el alma de tu siervo, ¿sabes qué significa? Pregúnteme, ¿qué significa? Significa liberación. Redimir el alma es la libertad que Dios nos vino a dar. Ahora, ¿libertad de qué? Pregúnteme, ¿libertad de qué, pastor? Libertad del dolor y de las consecuencias del pecado. El libro de Isaías capítulo 53 nos habla de las 5 áreas de la liberación donde yo tengo que ser libre. La primera área donde necesito ser libre, rápidamente, número 1, verso 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Número 1, number 1, diga conmigo, número 1, donde necesito ser libre. Diga conmigo, Él sufrió. ¿Qué sufrió Él? ¿Qué sufrió Él? ¿Qué sufrió Él? No el dolor de uña, no el dolor de cabeza, no el dolor de piel. Escuche, cuando dice Él sufrió, ¿sufrió qué? ¿Sabe a qué dolor se refiere? Al dolor de Génesis capítulo 3. Al dolor multiplicado en la mujer. Ese dolor que le dijo por causa del pecado, ahora se multiplicarán tu dolor en la preñez. Darás al hijo con dolor. Al hombre le dijo, traerás el pan con dolor a tu casa y la tierra te va a producir todo ese dolor por causa del pecado. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice, sufrió Él. Él sufrió el dolor como consecuencia del pecado para que usted hoy sea libre ¿de qué? ¿Sea libre de qué? Diga conmigo, del dolor del alma, del dolor del cuerpo y del dolor del espíritu. El dolor de vivir separado de Dios, Cristo Jesús ya lo llevó en la cruz del Calvario. El dolor de tener un alma cautiva, ya Cristo sufrió ese dolor. Cristo sufrió el dolor de tener un cuerpo limitado y que volverá al polvo, y con su sacrificio te da a ti la restitución de volver otra vez a tener comunión, un alma libre y un espíritu vivificado, un cuerpo transformado por la obra de la cruz.
La redención, escuche, la sangre que derramó Jesucristo fue para quitarte el dolor. ¿Qué dolor hay en tu alma? ¿Qué dolor hay en tus emociones? El dolor de la traición, el dolor del engaño, el dolor del abandono, el dolor de la aflicción, el dolor del señalamiento, el dolor de la injusticia, el dolor, lo que te ha producido a ti sufrimiento. Cristo Jesús, ¿qué hizo? Diga conmigo: sufrió mi dolor para que usted no lo sufriera. Número 2. Esto fue lo que sucedió. Capítulo 5 ahora. Perdón, versículo 5. Mas el herido fue, diga conmigo, herido fue por nuestras rebeliones. Esto es lo segundo que hace la sangre que trae redención. La sangre del cuerpo llagado de Jesús. Dice que Él fue ¿qué? Él fue herido en su espalda. Su espalda llagada. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cuando Él estaba siendo herido por mis rebeliones, no fue por la rebelión. Dice, más el herido fue ¿por qué rebelión? Por la nuestra. Y dice el libro de Isaías capítulo 1, verso 2 en adelante, 2 y 3. Esto es lo que dice: oí cielo, escuchá tierra, porque Jehová ha hablado. Crié hijos, los crié. ¿Qué más dice? Los engrandecí. Y ellos ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí. Nosotros estamos rebelados contra Dios, pero Él fue herido por nuestra rebeldía. ¿Sabes qué hizo con nuestra rebeldía? Pregúnteme, ¿qué hizo? Ok, ya le voy a decir qué hizo. Dice: crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál es el problema de rebelde? El problema de rebelde es el texto que viene. Dice lo siguiente: el buey conoce a su dueño. ¿Qué hace el buey? Conocer a su dueño. El asno también conoce. ¿Qué conoce el asno? Diga conmigo: el pesebre de su señor. Ahí está. Pero Israel, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo, pero mis hijos, pero los hombres y las mujeres, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, la rebeldía contra Dios es por no entender o conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Y el libro de Isaías, el libro de los Salmos, capítulo 51, el salmista David le dio el tratamiento exacto a la rebeldía. ¿Sabes cuál fue? Este es el tratamiento. El Salmo 51: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué vas a hacer con las rebeliones mías, Señor? Bórrala. Y ¿sabes lo único que puede borrar? ¿Y sabes que estaba visualizando David ese día de oración? Ese día de oración por su pecado de idolatría, su pecado de fornicación, de inmoralidad. Él sabía qué hacer. Usted va a tener que saber hacer hoy. ¿Qué va a hacer con sus pecados, con su rebeldía? Dice: borra, ten misericordia de mí, borra mis rebeliones. ¿Y sabe qué borra la suciedad? En lo natural el jabón, en lo espiritual la sangre de Cristo. Él seguía diciendo: lávame más y más. Dice el verso 2: lávame, lávame más y más. Límpiame de mi pecado. Este es tu llamado hoy. Él llevó para que tú no la lleves. La rebelión tiene consecuencias. La rebelión tiene consecuencias. Por eso Jesús derramó su sangre para redimir el alma de su siervo. Número 3, rapidito. Este es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Toda rebelión yo la llevo a la cruz del Calvario, porque sé que ella me separa de Dios, pero hoy voy a ser libre. Diga conmigo: hoy voy a ser libre. Número 3, Isaías capítulo 50. Ok. El herido fue por nuestras rebeliones. Número 3 ahora: molido por nuestro pecado. Ahí está, molido por nuestro pecado. Eso es lo tercero.
Colócame allí, por favor. Molido por nuestro pecado. O sea, ¿cuántos saben lo que es ir a una carnicería y pedir 1 kilo de carne molida? ¿Sabes qué hacen con la carne? La meten en una máquina y la trituran, la vuelven nada. Esto fue lo que sucedió con el cuerpo de Cristo a causa de tu pecado y de mi pecado. El libro de Apocalipsis 5:9 dice que Él fue inmolado. Isaías 53 dice que Él fue molido. ¿Sabe? Y no lo molió el diablo, no lo molieron los romanos. Dios mismo destruyó en el cuerpo de Cristo, pastor. ¿Sabes qué destruyó en el cuerpo de Cristo? Pregúnteme, ¿qué destruyó? El pecado. Por eso Él necesitaba ser como molido por nuestro pecado. Usted pudo ver en lo natural un hombre allí en la cruz, pero no era algo físico. Lo que estaba pasando trascendía a lo natural que usted veía. Él estaba haciendo ¿qué? Molido por nuestro pecado. ¿Por qué molido? Pregúnteme, ¿por qué molido, pastor? Porque tener que estar en esa cruz y pudiendo hacer algo, porque Él podía hacer algo. Él podía solo una palabra destruirlos a todos. Escuchar la lujuria de ellos, las ofensas de otros, los ataques de otros, y no responder es algo digno de imitar. Él fue molido. Soportar, pero no lo estaba haciendo por Él, lo estaba haciendo por cada uno de nosotros para darnos su perdón. Número 4. Fue molido por nuestros pecados. Su corazón fue quebrantado. Ok, si quiere, anote Isaías 51:17, ya usted sabe. Ok. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ven acá mi corazón un momento. Diga conmigo, el castigo de nuestra paz. Yo estudié esta palabra con mi hija y hablamos sobre este texto bíblico. Y ella me decía, papi, no entiendo mucho. No me gusta tanto la versión como lo dice la versión Reina Valera. No entiendo casi, el castigo de mi paz fue sobre Él. Y ella lo busca en otra versión. Y ella me dice, papi, lo que yo entiendo de que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ok, leemos el texto. El castigo de nuestra paz. Nosotros como humanos sabemos que para que haya paz tenía que haber justicia. El hombre no podía estar en paz con Dios, mami. Aunque buscáramos estar en paz con Dios, aunque buscáramos buscar la paz con Dios, no había forma ni manera. ¿Sabes qué tuvo que hacer Jesús por ti, por mí, para que tuviéramos paz con Él? Ser castigado. Gracias, mi corazón. Yo quiero que usted entienda que el castigo de Jesús fue para que usted estuviera paz. Por eso, ¿para qué entonces no duerme tranquilo? Si la paz de Él es por su sufrimiento. Él sufrió para que usted no sufriera, para que usted estuviera tranquilo. Si el diablo te quiere ver sufrir, se equivocó de dirección y de persona, porque Cristo Jesús sufrió para que tú tuvieras paz. Gracias, mi corazón. Diga conmigo, el castigo de nuestra paz. Había castigo, no era paz. Colócame allí, por favor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Efesios capítulo 2, verso 14.
Efesios 2:14. Mire lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es ¿qué? ¿Qué es Él para ti? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando. ¿Qué derribó? ¿Y sabe cómo se llamaba esa pared? Pecado, rebeldía. Todo lo que te separaba y lo que no te hacía vivir en paz, la sangre de Jesús lo derribó, quitándolo de en medio. Y hoy usted tiene acceso a la presencia de Dios y a vivir en la paz que Él nos vino a dar. Y lo último, la sangre que redime. Las 5 cosas que hace la sangre que redime. ¿Sabes qué es lo último? Ahí lo dice el verso 5, la última parte. Ciertamente. ¿Ciertamente qué? No, pero coloca el texto primero para que ellos lo vean en el texto bíblico, en el verso 5, la última parte. Y por su llaga fuimos nosotros. La sangre del cuerpo llagado de Jesús se derramó para eso, para que usted fuera curado de lo que produce el dolor, el pecado y la muerte. Hoy, muchos de ustedes, por causa de la sangre de Cristo, están siendo liberados, librados y sanados. Porque esa sangre no tiene límite. Esa sangre fue rociada y habla ante el Padre y es mejor que la de Abel. Lo primero que te quiero decir es: reconcíliate con Dios. Lo segundo que te quiero decir: ten seguridad de salvación. Lo tercero que te tengo que decir: yo no hay otra ofrenda por tu pecado. Apártate del pecado. Lo cuarto que te tengo que decir: no juegues ni tengas por inmunda la sangre de Cristo. Lo quinto que te tengo que decir: no dará a Dios por inocente al culpable. Ya tienes conocimiento. Sé radical con el pecado. Sé radical con el pecado. Porque el diablo no está jugando. Él sabe lo que quiere. Él quiere destruirte. Pero dile al diablo: Cristo Jesús derramó su sangre para redimir el alma de su siervo. Así que diga conmigo: por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Padre, hoy me pongo a cuentas contigo, porque necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Yo no puedo que usted se vaya de este lugar sin ponerse a cuentas con Dios. ¿Sabéis, pastora? Necesitamos estar a cuentas con Dios. Y yo quiero mandar a pasar en el altar a aquellas personas que necesitan estar a cuentas con Dios, arreglar su vida con el Señor, reconciliarse con Dios y también tener seguridad de salvación. Necesito en este altar las personas que le quieren decir: Señor, hoy hazme libre.